El libro de Ezequiel es uno de los más ignorados de la Biblia. La época de Ezequiel estuvo marcada por grandes dificultades. Sedequías fue el último rey títere de Judá, quien gobernaba Jerusalén con un pequeño ejército. La ciudad fue sitiada nuevamente y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedequías. Ante sus ojos, asesinaron a todos sus hijos, mostrando que la línea real había llegado a su fin. Luego, le arrancaron los ojos para que lo último que viera fuera la muerte de sus hijos. Posteriormente, Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar en esos tiempos, a pesar de estar a kilómetros de distancia, en Babilonia. Su mensaje, aunque oscuro, ofrecía una esperanza futura, especialmente en la visión del Valle de los Huesos Secos, que le fue dada por Dios para consolar a su pueblo. Dios había permitido que Nabucodonosor invadiera y conquistara su tierra como consecuencia de su maldad, y el pueblo fue llevado cautivo a una tierra extranjera y lejana, Babilonia, donde se sintieron abatidos. La visión del Valle de los Huesos Secos, que se encuentra en Ezequiel capítulo 37, tiene un fuerte significado no solo para los hijos de Israel, sino también para nuestras vidas hoy. Ezequiel relata cómo el Espíritu del Señor lo llevó a un valle lleno de huesos que estaban completamente secos, simbolizando el largo tiempo que habían estado allí, lo que indicaba que ese valle alguna vez estuvo habitado, pero ya no. Dios no cambió la ubicación de Ezequiel, pero le dio una visión profunda de la aparente desesperanza. Este panorama sombrío tenía el propósito de afectar profundamente el espíritu de Ezequiel. Si no tenemos cuidado, nuestros propios hogares pueden desmoronarse como esos huesos secos, especialmente si ignoramos las enseñanzas de Dios. Incluso algunos creyentes, que una vez caminaron con el Señor, pueden encontrarse como un montón de huesos, viviendo en el pasado en lugar de cumplir con su propósito presente. En Efesios 6, se nos recuerda la importancia de honrar a nuestros padres y educar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. En Ezequiel 37, 3, Dios pregunta a Ezequiel, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel, con humildad, responde, «Señor Dios, tú lo sabes». A pesar de que la situación parecía imposible a los ojos de Ezequiel, él reconoce que solo Dios tiene el poder de hacer lo imposible. Como se menciona en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Luego, en Ezequiel 37, 4-8, Dios le ordena a Ezequiel que profetice a los huesos, y mientras lo hace, escucha el sonido de los huesos uniéndose, tendones y carne creciendo sobre ellos, aunque aún faltaba el aliento de vida. Este pasaje muestra el poder de la palabra de Dios, lo que parece muerto puede volver a la vida. La proclamación de las Escrituras tiene poder transformador, ofreciendo vida y fe a quienes la reciben. Ezequiel fue testigo de un milagro cuando los huesos comenzaron a unirse, hueso con hueso, y mientras observaba, músculos y carne comenzaron a cubrir los esqueletos. En poco tiempo, aquellos cuerpos estuvieron cubiertos de piel, pero seguían siendo solo cuerpos sin vida, sin movimiento real. En Hebreos 4:12 se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma, discerniendo pensamientos e intenciones. Y en Romanos 10:17, aprendemos que la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. En Ezequiel 37:9, Dios instruye al profeta a profetizar al viento, diciéndole, «Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan».
Muchos creen que la obra de Dios se realiza a través de la organización, lo cual es importante, pero si no hay vida espiritual, la organización no tiene valor. Una iglesia puede estar bien estructurada, pero si le falta el soplo del Espíritu, es como un cuerpo sin vida. Ezequiel recibió el mandato de Dios para invocar al Espíritu y traer vida a esos cuerpos. A través de esta visión, Ezequiel comprendió que todo esfuerzo humano es inútil sin la presencia del Espíritu Santo. Así como Adán recibió el aliento de vida en sus narices, cada ser humano necesita ser infundido con vida espiritual por Dios. Ezequiel fue testigo de una demostración poderosa de vitalidad cuando el ejército se levantó. Génesis 2:7 narra cómo Dios formó al hombre del polvo y le dio vida soplando en sus narices. De manera similar, en Juan 3:5-8, Jesús explica que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ezequiel 37 horas y 10 minutos describe cómo el profeta obedeció la orden divina y el aliento de vida entró en los cuerpos, levantándose un gran ejército. En los versículos 11 al 13, Dios revela a Ezequiel que esos huesos representan a toda la casa de Israel, que había perdido la esperanza, diciendo, nuestros huesos se han secado, y nuestra esperanza ha perecido. Pero Dios les promete un avivamiento, abrirá sus sepulcros y los levantará, mostrándoles que Él es el Señor. La visión de Ezequiel se vuelve clara cuando Dios explica que, aunque los israelitas se sienten completamente derrotados, experimentarán una restauración. No solo serían revividos, sino también restaurados a su antigua gloria y devueltos a su tierra. En Ezequiel 37 horas y 14 minutos, Dios promete poner su espíritu en ellos para que vivan, asegurando su regreso a su tierra natal. Así, Dios no solo promete vida, sino también cumplir fielmente sus palabras. El Espíritu sería el medio a través del cual Dios lograría su propósito. A Ezequiel se le reveló que debía profetizar a los huesos secos y decirles, escuchen la palabra del Señor. Al obedecer, Ezequiel fue testigo de cómo los huesos empezaron a unirse nuevamente, mientras tendones, carne y piel cubrían los cuerpos, restaurándolos a su forma original. Sin embargo, la palabra debía ir acompañada del Espíritu para que esos cuerpos recibieran aliento y volvieran a la vida, un ejemplo clásico de avivamiento. La revitalización espiritual de la Iglesia en los tiempos modernos ocurre a través de la palabra y el Espíritu. Cuando alguno de estos elementos falta, el pueblo de Dios no puede experimentar plenamente su presencia. En 2 Corintios 3, 17-18 leemos, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Según la palabra de Dios, nuestros pecados y transgresiones nos dejaron tan vacíos y sin vida como un montón de huesos secos. Sin embargo, Dios nos ha dado una esperanza al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos vivificó, es decir, nos devolvió a la vida. Ha llegado el momento de compartir este mensaje de esperanza con aquellos que, debido a sus pecados, aún están espiritualmente muertos. Si difundimos la palabra y recordamos que dependemos del Espíritu Santo para la fortaleza y dirección, quizá podamos presenciar un avivamiento en medio de lo que parece una sepultura espiritual. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en Romanos 5:8 leemos, pero Dios demuestra su amor por nosotros en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores.